también para que sepamos sobre qué hemos edificado nuestro cristianismo. Pero también hay otro tipo de pruebas, que esas no son las pruebas que Pedro menciona, sino que son las pruebas que muchas veces nosotros traemos a nuestra vida como creyentes y como familias, y que empiezan a dañar, oiga bien, nuestra vida cristiana. Y muchos de nosotros en esos momentos de aflicción, en esos momentos en los cuales estamos pasando por un desierto, muchos le decimos al Señor: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y será que Dios tiene culpa de lo que yo estoy viviendo? ¿Ya se ha puesto? Yo en un momento le he dicho: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a aquel que anda haciendo lo malo? ¿O nunca le ha dicho usted eso al Señor? Señor, ¿y por qué te llevas a los buenos y quedan los malos? ¿No se ha preguntado usted eso? Pero muchos de nosotros, oiga bien, a veces nos quejamos con Dios, pero nos quejamos, oiga bien, con nuestra mala manera de vivir. Y después que Pedro ha exhortado a los expatriados, a los creyentes, después de haberles dicho de que van a pasar por pruebas, que el cristianismo es una vida de sufrimiento, que vamos a tener altercado con cualquiera, y que los primeros que se van a poner a que yo venga al conocimiento de la palabra van a ser mi propia familia, hoy Pedro viene y les dice: a pesar de todo eso que puedan pasar, a pesar de las situaciones que puedan estar les quiere decir Pedro, son llamados a vivir en santidad. Y en este siglo XXI, iglesia, se puede vivir en santidad. Claro que se puede. ¿Y qué es vivir en santidad, iglesia? Vivir en santidad es vivir apartado para Dios. Y en esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos apartados para Dios? ¿Cuántos el domingo, oiga bien, que se congregan? Aquí no, porque como nosotros no tenemos culto en la tarde, nos va a dar este ejemplo. Pero ¿cuántos el domingo que van a la iglesia en la tarde van a ir al estadio? Yo tengo ganas de ir con una camisa verde, y la mitad naranja, como dicen por ahí. Y iba a decir a mi sobrino, y me ha estado sonando, va a ir al estadio. Le iba a decir a Giovanni: vamos al estadio a ver ganar a Santa Tecla. Vamos, le iba a decir esa broma, vamos. Pero fíjense que en el momento que estaba preparando el sermón, el Espíritu Santo le dijo: o sea que no va a ir al culto, porque yo me voy a alimentar, hermano, yo voy a escuchar culto. O sea que vas a dejar de ir al culto el domingo por ir al estadio. Y que no vivir en santidad es apartarse para Dios. Pero es que está muy cuadrado, pastor. Pero dice que todo lo que se opone entre mi comunión con Dios y me aparta de Él, eso es idolatría. No solo un santo, hermano, sino que todo aquello que me aparta de yo poder tener una relación con Dios, eso es idolatría. Todavía hoy, fíjate, decía, le voy a mandar un mensaje que vaya a comprar y voy a ir al estadio, todavía de necio. Pero Dios me dijo: ¿y que no estás apartado? Y eso les está diciendo Pedro a los cristianos. Y dice en el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos. Esta era una costumbre judía. Cuando el judío estaba trabajando, el ceñirse los lomos era agarrarse el manto y subírselo hasta la cintura. Y apretárselo bien, porque si andaban el manto hasta abajo, se les impedía ¿qué? Desarrollar el trabajo que estaban haciendo en el campo. Entonces, cuando Pedro les dice: por tanto, ceñid los lomos, pero aquí Pedro no les está diciendo ceñir el manto, sino que les está diciendo: por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Entonces Pedro nos está diciendo en esta noche: hey, creyentes, ese entendimiento, apriétenlo, cíñanlo. Ese entendimiento que Dios les ha dado, cuídenlo.
valórenlo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacerle frente ¿qué? A esta vida que están viviendo mientras Cristo viene por su iglesia. Entonces Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué dice? Sed sobrios. Y ser sobrio hemos visto que es estar atento, estar tranquilo, que no se ponga el sol sobre su enojo, sino que usted sepa digerir los problemas. ¿Para qué? Para hallarle las mejores soluciones. Porque, hermano, si usted empieza a tomar decisiones sin sabiduría, se va a enredar más. Va a ser más grande el problema, va a ser más grande la dificultad. Y por eso Pedro dice: sé sobrio, hombre. Cuando venga el problema, cuando venga meditad por qué ha llegado esa situación. Meditad por qué estamos viviendo en ese problema. Meditad por qué no te llevas con los compañeros del trabajo. Meditad por qué tus hijos se están volviendo rebeldes contra ti. Meditad por qué tu esposo, tu esposa está teniendo actitudes diferentes. Y nos dice: sed sobrios. Así que hay que estar atentos. Y dice: esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y una vez más viene Pedro y les viene a decir: hey, tranquilos, Cristo ya viene. Cristo ya viene. Pero en ese momento, históricamente, estas personas judías creían que Cristo iba a venir en ese momento, en ese año. Mas no sabían que Cristo va a venir ¿cuándo? Cuando Él quiera, hermano. Y por eso, en un determinado momento, la iglesia empezó a vender, oiga bien, la iglesia primitiva empezaron a vender ¿qué? Sus heredades. Porque pensaban que Cristo venía. Por eso Pablo les dice: hey, ¿por qué no trabajan? ¿Y por qué han dejado de trabajar? Es que Cristo ya viene, decían. No, hombre, sigan trabajando, que solo Dios sabe cuándo va a venir. Entonces, ¿y cuándo va a ser manifestado el Cristo? Allá en su segunda venida. Para el pueblo judío es la primera venida. Para nosotros los creyentes es la segunda venida. Entonces Pedro nuevamente está trayendo en su mensaje ese momento tan espectacular, tan hermoso, en el cual la iglesia va a ser arrebatada y que cada uno de los creyentes tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para ese momento. Y por eso Pedro viene y nos dice: hey, cristianos, vivan en santidad. Dejen todo aquello que no edifica. Ya es tiempo, dice Pedrito, dejan de ser molina en paz ya. Ya no sigas escuchando la Shakira. Ya es tiempo que empecé ¿a qué? A edificar tu vida en Cristo. Ya es tiempo, amada iglesia y mis queridos hermanos, oigan bien, que empecemos a dar un verdadero fruto de la santidad que supuestamente cada uno de nosotros vivimos. ¿Y dónde la perdemos rápido? En el trabajo, en la casa. Muchas veces lo he dicho: es usted llegando a su casa después de la iglesia y empiezan los pleitos. Y que no venimos de santificarnos, y que no venimos de escuchar la palabra. Anda a traer las tortillas, le dice usted al cipote, y el cipote: solo a mí me mandan, ¿y por qué no van a...? Y ahí empezó la discusión. Pero ¿qué dice Pedro? Tenemos que dar un ejemplo ¿de qué? De nuestra santidad, hermano. ¿Es fácil? No es fácil, pero no es imposible. Y no le estoy hablando de perfección, hermano, porque perfecto es solo Dios. Pero sí le puedo demostrar que si usted se mete con Dios, si usted se entrega a Dios, Dios va a ir limpiando su camino. Dios va a ir quitando esas malas amistades de su camino. Dios va a ir quitando todo aquello que no edifica. Pero yo tengo que estar en una constante ¿qué? Comunión con mi Señor, comunión con mi Dios. Entonces Pedro dice en el versículo 14: como hijos, ¿qué dice? Obedientes. Mira lo que dice después: no os conforméis a los deseos que antes
tenía. Yo el día viernes fui a la fiesta de la compañía. Allá muchos se le prendieron los deseos que antes tenían. Y ahí andaban moviendo el bote. Como cuando usted va en la calle, va, y va una anunciadora, y empieza a sonar la de la bala, que es la parva, y en su mente dice cantarla, ¿verdad? ¿O no? Porque es música pegajosa. Pero ¿qué dice Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Y por eso el pastor general decía, cuídese en la época navideña. Cuídese. ¿Cuídese de qué? De todas las tentaciones que van a llegar. Usted va a visitar a alguien que no es creyente y usted le gustó echarse la copita, lo primero que le van a ofrecer, ¿qué es? Un traguito. Un día esto fui a visitar a mi hermana y me encontré a un profesor de física, puntiagudo, y me encontré a otro ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le dije yo. Pues aquí echándonos un par, me dijo. ¿Y vos qué tal? ¿Qué te habías hecho? Y me habían confundido con el hijo de mi hermano, como nos parecemos. ¿Va? Y mira que aquí, que allá, y me decía, y de repente me dijo uno, te vas a echar una, me dijo. Traela, pues, le dije yo. No, me le dije yo, lo tomo, le dije. Soy pastor, le dije. ¿El qué? Me decía. Y me empezó a decir, mi respeto, discúlpame, ya no te vuelvo a ofrecer. Pero ¿qué tal? Yo digo, si aquí nadie me ve, nadie me va a guachar, sírvame un vaso, pues, sin espuma. Pero no, hermano. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A ser santos. Y oiga bien, y ya no añorar el pasado. Porque muchos añoramos el pasado. Ya van a pasar los carnavales aquí de que es la alcaldía. ¿Cuántos vamos a ir? ¿Cuántos vamos a ir a bailar allá al Paseo del Carmen? Pero yo bailo con mi esposa, pastor. No nos demos garabato. Porque muchos así somos. Nos damos garabato. Si que yo con mi esposa bailo, pastor. No demos garabato. Pero ¿qué dice Pedro? Tienen un llamado a vivir a la santidad. Y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro les exhorta, oiga bien, a pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que siempre nosotros edifiquemos donde quiera que vayamos. Usted tiene, oiga bien, y tenemos, más bien dicho, dos llaves. Una para el cielo y una para el infierno también. ¿Cuál llave estamos dando allá afuera? ¿Cuál llave le estoy enseñando yo a la gente? ¿La del cielo o la del infierno? Y por eso dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sabio. Porque el que es necio, que repite su necedad. Y Pedro dice, hay que ser sabio, hay que tener ese entendimiento, hay que tener esa sabiduría de lo alto, que dijo Santiago que si no la teníamos, se la pidiéramos al Señor. ¿Para qué? Para manejar y controlar, ¿qué? Nuestros impulsos, hermano. Un día de esto, un buceo me aventó el buffet. Me iba incorporando aquí a la Gran Villa, ¿va? Y como ya hay una parada de la 101 de Eva, se metió de un solo, hermano. Yo dije, híjole, me pasó llevando ¿va? ¿Y saben cuál fue mi reacción? Se me salió el viejo hombre. Le pité 3 veces. E iba con mi hija y me dice, ¿qué te pasó, papá? Que me chipoteó, le dije. Pero mire, me afligió. Yo dije, este me llevó, dije yo. Y todavía no es el tiempo el Señor, ¿va? Pero es que se me dejó ir, hermano. Y yo incorporándome, cabal dejándole. Y menos mal que alcance a frenar, y no porque me hubiera arrastrado. Pero ¿qué dice? Que tengo que tener entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para saber contenerme. ¿Para qué? Para no estallar. Como decían ahí, mordete la lengua.
Y fíjense que yo en los carros anteriores, por eso a lo mejor les desconectaba el pito para no pitar. Y así me quité eso, de andarle pitando la mamá a la gente. Entonces fue una manera como reparar esa falla que yo tenía. Entonces le desconecté el pito y ya no ocupé pito. Pero como él se me fue. Y me dice, mira, ¿y qué te pasó? Se me chipoteó, le dije. Entonces Pedro, ¿qué nos dice? Que hay que ceñir nuestro entendimiento. También aparece en esos versículos la palabra de ser sobrios ¿de qué? En el espíritu, no en la carne, hermano. Nosotros ya no vivimos según la carne, vivimos según ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne, que el Espíritu Santo sea el que dirija mis pensamientos. ¿Para qué? Para siempre vivir en una santidad, hermanos. Pues, pero no como que, por favor, amiga, no me hable, porque usted es inmundo. No, esos están chollados. Al contrario, que esa gente que dice este mundo puedan ver en mí que a Cristo, que puedan decir, hey, y vos sos el bolito. Sí, yo era, pero ya no soy bolo. Hey, ¿te acordás cuando nos poníamos ir? Pero eso fuera es antes, le dice uno. Así le digo yo a uno, hey, ¿te acordás cuando no me recordés el pasado? Le digo yo. No me hables del pasado, mejor te voy a hablar de Cristo. No, yo no puedo ahorita, me dice, no tengo tiempo. Pero dice, sé sobrio. ¿Por qué? Y ser sobrio, dice, denota el estar alertas, oiga bien, en nuestra disposición de querer hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién me da esa alerta? El Espíritu Santo de Dios. Más de alguno que le ha pasado, cuando usted está haciendo algo que no es correcto, no le llega un mensajito. Claro que llega. Llega ese mensajito, eso no lo puedes hacer. Devolver, eso no es tuyo. Aquellos que padecemos de criptomanía y llegarán a las cosas que no son nuestras, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo, eso no es tuyo. Soltalo. Cuando usted quiere el impulso de cuentearse a una muchacha, le dice, esa no es la tuya, anda a cuentear la que tenés en la casa. Hermano, claro, si usted es creyente, va a sentir eso. Si usted es un hijo de Dios, para decirle, hey, ya no escuché esta música. Un día de estos en la oficina habían puesto a los ángeles del infierno. Cuando empezaron a sonar, me fui a poner un sermón, me fui a poner. Y les dije, hoy sí han venido desatanados, ¿vale? Le dije. Así que antes que me contamina, mejor me fui a oír un sermón. ¿Por qué? Porque es la música que me gustaba. Entonces, ¿quién me da eso? El Espíritu Santo. Y por eso dice, ser sobrios en el Espíritu. La carne quiere, hermano. ¿Usted cree que por rato la carne no quiere ir a bailar? Claro, pues. Hacer el trencito ahí con René Alonso en todo el paseo del Carmen. Y allá vemos hermanos que andan comiendo y el pastor bailando. Pero ¿qué dice? Ser sobrios en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque en la medida que yo me someta al Espíritu Santo de Dios, en la medida que yo viva para Dios, hermano, la escasez se va a ir yendo. La escasez va a ir volando. Los problemas van a ir desapareciendo. Pero ¿qué tengo que hacer? Vivir para nuestro Señor Jesucristo. Dice también que tenemos que ser ¿qué? Hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes habemos aquí? Amén. Volver a decir, ¿cuántos hijos obedientes habemos aquí? Amén. ¿Y por qué no hacemos lo que dice la Biblia? En el área espiritual, vamos a ver, en la parte humana, ¿cuántos hijos obedientes habemos aquí? Amén. Amén. Vaya, gloria al Señor. ¿Y los demás? ¿No somos obedientes? Yo al menos nunca fui obediente, hermano. Pues hasta que el Señor me trajo a ser creyente, de ahí yo he sido un desobediente completo. Pero ¿qué dice? Hijos obedientes, que viene de la palabra griega upakoe. Y ser obediente, ¿qué es? Someterse a algo o a alguien, siempre y cuando no dañen su integridad.
Cuando usted le dice a sus hijos que arreglen su cuarto, lo hacen en el primer llamado de atención. Usted les dice hacer limpieza, lo hacen en el primer llamado de atención. ¿Lo hacen cuando? Cuando quieren, lo hacen. Pues cuando ellos quieran salir o algo, ahí le cierra usted el chorrito. Hoy no salís, hoy no vas a ir, regálame para hoy no hay. Entonces usted que empieza a aplicar ¿qué? Su disciplina. Y si le dice, yo me voy a ir, no me importa, andate, hoy vas a dormir afuera. Pero oiga bien, yo le digo a veces a mi esposa, oí lo que estás diciendo, porque lo vas a cumplir. Con Aarón, si me lo vas a decir, lo vas a cumplir. Pues si usted le dice al bicho o a la muchachita, si te vas, dormís afuera, cumpla. Y aunque los vecinos hablen, déjenlo durmiendo en la grada. Pero si usted como a las 10 llegó a las 9:30 y un cuarto a las 10 no vuelve a entrar, ¿qué va a decir? Voy a venir a las 10:15 y me van a abrir. Y así se va a venir. De repente a las 2 de la mañana usted esperando que llegue el muchacho. Pues mire, amén, díganos. Pero ¿qué dice? Tenemos que ser obedientes. Y esta palabra significa, oiga bien, atender atentamente, sumisión, obedecer, seguir instrucciones. ¿Quiénes nos gusta seguir instrucciones? Nadie. ¿Quiénes tenemos aquí un teléfono inteligente? Todos, la mayoría tiene un teléfono, o una radiograbadora o un televisor. ¿Quiénes de nosotros leímos el manual cuando lo compramos? Es raro que lo lea. Yo doy servicio técnico y a veces me hablan y me mire, fíjate que, ¿y cómo se configura manual la cámara? Y si hoy empezó, yo les digo, ya leí el manual. Y hay muchos que me han dicho que es pésimo. Y a veces les digo, mire, no se vaya a ofender, pero ahí en el manual está cómo usar la cámara en manual. Lea el manual. En los celulares dice, con la carga que trae la batería, ocúpelo hasta que se agote. Y después cargue la batería por 8 horas. En la segunda carga, en 2 horas y media ya está cargada la batería. Pero yo no. Yo me da la batería roja y le meto el cargador. ¿Por qué? Porque quiero seguir jugando, porque quiero seguir chateando. Entonces, ¿qué pasa? No estoy siguiendo las instrucciones. Y eso es lo que me pasa muchas veces a mí. Como no leo el manual, como no leo mi proverbio, ¿cómo arranco el día? Lo arranco mal, hermano. Es como cuando uno está de haragán en el trabajo, tarde y no pasa la mañana. Y uno que a veces en la mañana las siento tan largas, y digo, ya me harté la tripa, y que no son las 12 todavía, digo yo. Pero hay días que no, ni me ajuste, hermano. Hay días que quisiera que la mañana sí fuera larga, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no nos gusta seguir instrucciones. Y Dios nos dice, si quieres ser santo, sigue instrucciones. Sigue la palabra de Dios. Mira los ejemplos que he dejado ahí para que tengas una mejor vida. También aparece, dice que nos conformemos, y viene de la palabra griega suschematizo, y eso significa, oiga bien, encajarse a un patrón o ejemplo. ¿Y de dónde hacer? ¿Cómo? ¿Y qué mejor patrón que seguir las pisadas de Jesús? ¿Qué mejor ejemplo que seguir la vida y la preparación del apóstol Pablo? ¿Qué mejor ejemplo, oiga bien, de darle un buen testimonio a mis hijos de cómo ser un hijo de Dios? Y dice, encajarse a un patrón. ¿Y dónde me tengo que encajar? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra. Y por eso es que nosotros insistimos siempre, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, esfuércese por leer la palabra. Fíjense que yo mando un devocional a ciertos números.
Yo mando un devocional para que la gente pueda tener su pan diario, un alimento diario. Pero estaba cometiendo el error que yo leía el devocional antes de mandarlo. Y yo lo leí y decía, es que esto no lo puedo mandar, porque siento que no habla nada. Pero a vos, o sea, a mí. Entonces venía yo y mandaba el del siguiente día. Y así iba cruzando todo el devocional, ¿va? Hasta que una vez me dijo el Señor en un sermón, o sea que vos sos el que les estás hablando a los hermanos. Entonces ahora lo que hago es que agarro el devocional, lo copio, lo pego y lo envío. Y hasta después lo leo. ¿Y qué está pasando? Estamos siguiendo ¿qué? Un patrón. Y si han designado 365 devocionales para cada día, ¿qué tengo que hacer yo? Encajar en ese patrón. Si Dios me ha dicho que el mundo me va a atacar y me va a contaminar, y que de la única forma que yo pueda ser libre de todas esas seducciones es vivir en santidad y apartado para Dios, ¿qué tengo que hacer? Apartarme para Dios. Yo me acuerdo que nos decía, no salgan, les va a pasar algo, no salgan, ahí andan reclutando, ahí se andan llevando los bichos. ¿Y qué hacía yo? A mí me vale, decía yo. Y mira, a veces le digo, pegaba unas carreras, blanco llegaba a la casa. ¿Pero por qué? Por no seguir un patrón de conducta, por no seguir un patrón de vida. Y también aparece la palabra deseos, que viene de la palabra griega epitumías, y eso está relacionado con la concupiscencia en un sentido negativo, es decir, para denunciar los deseos de la carne. ¿Con quién hablamos acerca de los deseos de la carne? Acerca de la epístola de Santiago. Vamos a hacer una pausa mientras los hermanos pasen por ahí para que no roben la paz. Dígale que tiene la paz. Me encanta verle aquí, dígale la mano. ¿Ah? Pues sí, dígale, me encanta verle aquí, pero dígale, hermano. Vale, tiene la mano, lo que pasa ahí los niños. Amén. Entonces, ya volvamos. Era un micro comercial ahí. Entonces, habla de la palabra que deseos. Y esos deseos de la carne son los que muchas veces que alejan al cristiano de vivir una vida que en santidad, hermano. Y por eso dice el apóstol, desechad todos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros ya no lo podemos desear, porque ya estuvimos allí, hermano. Porque sabemos que los deseos de la carne nos van a llevar a ¿qué? Al fracaso. Nos van a llevar a ¿qué? A que nuestras familias puedan ser destruidas, a que nuestros hijos puedan caer en estado de rebeldía. Entonces, el apóstol Pedro viene y nos dice, eviten los deseos de la carne. No vivan bajo esos rudimentos, sino que vivan bajo el rudimento de Dios. Y dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra, que dice, manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el 17, y la palabra santo viene del griego kadosh. Y esa palabra también habla de la santidad de Dios, de un ser supremo que vive en un estado como santo. Y que el ser humano que quiera ser santo y que quiera vivir en santidad, de la única manera que puede traerlo a su vida es recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Entonces, aunque no nos guste, aquí está el santo Giovanni, aquí está el santo William, pero no por mis méritos, no por mis buenas obras,
sino que somos santos ¿por quién? Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La Santa Gertrudis, la Santa Lorena, la Santa Rocío, la Santa Clarita, todos somos santos, pero no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En las lenguas semíticas tienen dos formas originales, oiga bien, de la raíz que son distintas. Una dice que significa puro y consagrado. Número dos, dice que quiere decir santidad, lo más santo o lo más puro. Y tradicionalmente lo que nosotros nos han enseñado, y es separado. ¿Pero separado para quién? Para Dios. También hay un concepto de santidad que dice, la santidad es la cualidad de ser santo. Esto implica vivir una vida que dice, completamente pura ante los ojos de tu Creador, Dios. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo pasamos por el proceso de conversión en el cual, por la gracia divina, que dice, somos justificados. Eso es, ahí me falta una S, se nos perdonan los pecados. E inmediatamente somos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios. ¿En qué momento somos consagrados para la obra de Dios? En el momento, oiga bien, que yo me arrepentí, que yo confesé, que yo creí que Jesús era mi Salvador. Porque sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. Y por eso dice, arrepentimiento, confesar, creer, y en ese momento el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice, somos convertidos en una ¿qué? En una nueva criatura, su iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. ¿Y eso va a ser cuando? Cuando venga Jesús por su iglesia. ¿Y ahorita está la iglesia sin manchas y sin arrugas? No, por ahora no viene. Porque ¿cómo están nuestras iglesias hoy? Aquí, como muchas veces lo hemos dicho, aquí verdaderamente el único que conoce su cristianismo es usted y Dios. Y Dios sabe cómo están nuestros vestidos, si están manchados o están resplandecientes. Si están como la ventana de los vecinos, man. Que siempre veía y decía, qué vecina más chuca, toda curtida, tenía las colchas, decía. Y siempre que estaba teniendo las colchas decía, qué vecina, man. De plano, que ya le vamos a regalar una lejilla, man. Y al siguiente día vio las colchas bien limpitas, man. ¿Y qué le dijo? Mira, ya ocuparon lejía. No, yo limpié las ventanas, le digo. Muchas de nuestras vidas así están, hermano. Porque no habían caído, ¿va? Porque no estamos santificados, hermano. Porque no estamos santificados, porque verdaderamente todavía anhelamos lo que el mundo ofrece. Y Pedro dice, hey, no importa lo que estés viviendo, la prueba, la dificultad, guárdate para Dios. Porque lo que te está pasando no va a ser nada como el gozo eterno que vas a tener en la presencia de Dios. Y vamos muy rapidito. Dios nos manda a vivir en santidad. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis, que dice, un reino de sacerdotes. Y eso quiere decir, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Anótelo para que lo lean. También está Levítico 11:45, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, que dice, porque yo soy santo. O sea que es una promesa que cuando yo vengo a los pies de Cristo, ¿qué voy a hacer? Voy a ser santo, hermano. Pero no para que le pongan una velita, sino para que demostrarle a los demás que la santidad que Dios ha puesto en nuestra vida, ha puesto en nuestro corazón, nos está cambiando y nos está transformando, ¿qué? Día con día. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Número 1, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Y eso nos lo encontramos en el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la atesoro en mi corazón, voy a empezar a ser santo. Número 2, ore constantemente. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice,
orad sin cesar. Y eso es sin cesar, hermano, todos los días, al momento que sea, donde sea, con quien pueda, no deje de orar. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis, que dice, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, hermano, pero la carne es débil. ¿Cuántos dejamos de hacer nuestro altar familiar por ver los aves y ya la dieron como 50 veces? ¡Ah, que está chiva la película! Mañana lo sé. No, hermano, ore constantemente. Número 3, resista al diablo. Y eso es lo que decía Santiago en el 4:7. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Entonces, si yo me someto a Dios, ¿qué quiere decir? Voy a estar en santidad. Y el mismo diablo dice que va a huir. Aquí no se puede. Aquí no se puede entrar. Este sí es creyente, este sí está bien preparadito, este ora, lee la palabra, la practica, es un hacedor, va a la iglesia, quiere a su familia, es fiel, vive para Dios, se encomienda a Dios, hace su altar familiar. No, de aquí me voy, dije el enemigo. Número 4, imitemos a Jesús. ¿Cuánto resistió Jesús? Todo lo hizo, ¿por qué? Por amor. Así es que aprendamos a resistir, hermano. Aprendamos a imitar al Señor. Y dice 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces yo a las personas que les tengo que demostrar amor. Y el mismo Señor les dice: fuisteis enseñados. ¿Qué dijo? Que al que te golpea, golpealo. Aquí estoy saliéndome del contexto. Al que te hace mal, pagale con mal. Pero yo les digo que al que les pague, al que les haga mal, ¿qué dice el Señor? Pagarle con bien. Y eso dice el Señor: hay que ser ejemplo. Y número 5, para terminar, imita lo bueno. Imita lo bueno. Hay personas que aunque no sean creyentes, pero tienen cosas buenas. Entonces esas cosas buenas se imitan. Creyentes, pastores, que tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sí? ¿Qué voy a imitar? No, que mucho, como el pastor tenía 2 mujeres, yo también, eso imitamos los creyentes. Pero no imitamos que el pastor era un gran predicador, que llevaba el mensaje, que iba a... Eso no lo imitamos. Solo imitamos, ¿qué? La parte mala. Entonces, para imitar lo bueno, 3 de Juan, versículo 12 dice: amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. Oiga bien, el que hace lo bueno, que dice, es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. En esta noche, el apóstol Pedro nos dice que somos llamados a vivir en santidad. Y aquí le voy a decir algo: si usted está pasando por un mal momento, examínese. Examine su caminar cristiano y métase con Dios. Y de aquí a unos 3 meses va a decir usted: tenía razón el pastor. Hoy me he guardado, me he santificado y hoy tengo una vida mejor. ¿Por qué una vida mejor? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso a Padre. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al 3er día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.